Hace 5 años estaba de pie en el puente sobre el río Jamapa, viendo cómo una joven estaba a punto de lanzarse al vacío. La gente ya se había reunido. Algunos grababan con el celular, algunos gritaban, otros simplemente observaban. Nadie se acercaba más. Yo me acerqué. No porque fuera un héroe. Simplemente estaba ahí. «No lo hagas», le dije. Ni siquiera volteó. «Váyase». «No me voy a ir». «Usted no entiende». «Tal vez». Se quedó en silencio. El viento agitaba su cabello. Abajo, el agua rugía. Me quedé a su lado y de pronto dije lo primero que se me vino a la mente. «Cualquier casa puede reconstruirse». Ella sonrió con ironía. «¿Qué?» «Cualquier casa puede reconstruirse. Mientras los cimientos sigan en pie». Por primera vez, me miró, como si intentara averiguar si yo era un idiota o un loco. «¿Y si ya no quedan cimientos?» Me encogí de hombros. «Entonces ya no es una casa. Hablamos durante casi 1 hora». Después lloró. Después bajó de la barandilla. Después llegó la policía. Después se la llevaron. Y yo regresé a casa. En ese momento pensé que había salvado una vida. Ahora entiendo que aquella noche dije una frase cuyo verdadero significado ni siquiera comprendía. Porque 5 años después, iba a descubrir qué es un cimiento de verdad y qué ocurre cuando desaparece. 5 años después estaba sentado solo en un motel barato junto a la carretera Veracruz-Puebla. En el estacionamiento estaba mi camioneta. Lo último de valor que aún me quedaba. La empresa estaba perdiendo dinero a toda velocidad. Camila se había ido 3 meses antes. La casa había sido vendida, y sobre la silla de al lado descansaba una vieja caja de cartón. Por su culpa llevaba 3 noches seguidas sin dormir. Dentro había 7 cuadernos escolares, comunes, gastados, baratos, a simple vista, completamente inútiles. Pero fueron precisamente esos cuadernos los que destruyeron todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Me llamo Diego Castillo. Y si alguien me hubiera dicho 1 año antes que mi vida terminaría en un motel de carretera, me habría reído en su cara. Porque en aquel entonces era el tipo de persona a la que muchos envidiaban. Al menos eso creía yo. Tenía una empresa constructora. Varios proyectos importantes en Veracruz y Puebla. Una casa cerca de la costa. Dinero. Contactos. Prestigio. Y una esposa llamada Isabel. Vivimos juntos durante 24 años. 24 años. A veces siento que la gente no entiende lo que eso significa de verdad. Son más de 8.000 días. Más de 8.000 desayunos compartidos, cenas, conversaciones, celebraciones, problemas, reconciliaciones. Pero ahí estaba precisamente el problema. Isabel había sido parte de mi vida durante tanto tiempo que dejé de notarla. Como uno deja de notar el reloj en la pared, o el sonido del mar detrás de la ventana, o su propia respiración. Mientras todo funciona, no le prestas atención. Luego aparece alguien más, y empiezas a pensar que has vivido de la manera equivocada. Entonces apareció Camila. Tenía 28 años, trabajaba en marketing para una gran cadena hotelera. Hermosa, segura de sí misma, llena de vida. Cuando me miraba, me sentía 20 años más joven. Cuando se reía de mis chistes, sentía que volvía a ser interesante. Cuando hablaba del futuro, por alguna razón ese futuro siempre parecía más brillante que mi presente. La relación duró casi 1 año. Durante todo 1 año viví 2 vidas. En una era esposo, en la otra era un hombre que estaba a punto de empezar de nuevo. Y poco a poco, esa segunda vida comenzó a gustarme más que la primera. Ahora es fácil decir que fui un idiota, pero en aquel momento todo parecía diferente. Creía que merecía ser feliz, merecía una nueva vida, merecía una oportunidad para empezar de nuevo. Por eso, una noche llegué a casa y le dije a Isabel, «Tenemos que hablar». Ella me miró.
y todavía recuerdo esa mirada. Tranquila, demasiado tranquila, como si ya supiera lo que iba a escuchar. Le conté todo, lo de Camila, la relación, que me iba, la nueva vida, los sentimientos, la libertad, todas esas hermosas mentiras que durante un año me había contado a mí mismo. Cuando terminé, la cocina quedó en silencio, un silencio absoluto. Esperaba lágrimas, un escándalo, reproches, lo que fuera. Pero Isabel solo me preguntó una cosa. ¿Estás seguro? Sí. Me observó durante unos segundos, luego asintió, y dijo, «Está bien, Diego». Y nada más, sin escenas, sin súplicas para que me quedara, sin amenazas, solo. «Está bien, Diego». En ese momento pensé que no le importaba. Ahora entiendo que fue justo entonces cuando mi casa empezó a derrumbarse. Solo que todavía no escuchaba el crujido de los cimientos. 2 semanas después me mudé con Camila. Había rentado un departamento en un nuevo complejo residencial frente a la bahía. Piso 32. Ventanales panorámicos, alberca en la azotea. Seguridad. Estacionamiento. Todo parecía un anuncio de una nueva vida. Y al principio realmente creí que había ganado. Por las mañanas desayunábamos en el balcón. Los fines de semana volábamos a Cancún. A veces íbamos a Puerto Vallarta. Compraba relojes caros que antes consideraba un lujo sin sentido. Compraba cosas que nunca había necesitado. Y cada vez me repetía lo mismo. Por fin, vivo para mí. Ahora suena ridículo, pero en aquel momento me parecía la verdad absoluta. Durante todo ese tiempo, Isabel solo llamó una vez, por unos documentos relacionados con la casa. La conversación duró menos de 3 minutos, sin reproches, sin reclamos, sin intentar que regresara. Cuando terminó la llamada me quedé mirando la pantalla del teléfono durante unos segundos, y por alguna razón sentí irritación, no alivio, no alegría. Irritación, como si ella hubiera roto alguna regla, como si estuviera obligada a sufrir más, pero no sufría, al menos no lo demostraba. Pasaron varios meses. Entonces comenzaron las cosas extrañas. Al principio eran detalles muy pequeños. Un contrato se pospuso de manera inesperada. Luego otro. Después, el banco pidió documentos adicionales para un proyecto que antes habría aprobado en 2 días. Molesto, pero no grave. En los negocios esas cosas pasan. No le di importancia. Luego ocurrió algo más. Durante una cena, Camila preguntó de repente, «¿Cuánto vale tu empresa?» Sonreí. «Depende de quien quiera comprarla». «No, en serio. ¿Para qué quieres saberlo?» Se encogió de hombros. «Solo me da curiosidad». En ese momento la pregunta me pareció inofensiva. Ahora entiendo que fue entonces cuando sentí la primera incomodidad. Pequeña, casi ridícula. Pero ahí estaba. Una semana después volvió a preguntarlo. Luego empezó a interesarse por mis socios, después por los inversionistas, después por personas que antes nunca había mencionado. Nada sospechoso, pero poco a poco empecé a notar algo. A Camila le encantaba hablar del futuro. Le encantaba. Solo que casi siempre ese futuro giraba alrededor del dinero. Una casa nueva, un coche nuevo, nuevas inversiones. Al principio me gustaba. Después empezó a inquietarme. Pero no por mucho tiempo. Porque entonces aparecieron problemas más serios. Uno de mis inversionistas más importantes dejó de responder mis llamadas. Por completo. Sin explicaciones, sin conflictos, simplemente desapareció. Llamé. Escribí mensajes. Pedí reuniones. Silencio. Un mes después ocurrió algo parecido con otras 2 personas. Luego con una más. Fue entonces cuando apareció la preocupación. Una preocupación real. No por el dinero, por lo extraño de la situación. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado educado. Nadie discutía, nadie amenazaba, nadie reclamaba nada. La gente simplemente se volvía más fría. Un poco más fría, y luego un poco más.
como si entre nosotros apareciera una pared invisible. Una noche esperaba una llamada de un inversionista de la Ciudad de México. Una llamada muy importante. Íbamos a iniciar un nuevo proyecto. Estaba sentado frente a la mesa, mirando el teléfono. Pasó una hora, luego otra. La llamada nunca llegó. ¿Otra vez pensando en el trabajo?, preguntó Camila. Hay problemas. ¿Qué clase de problemas? No lo sé. Se acercó. Me miró. Y de pronto dijo, ¿y si tiene que ver con el divorcio? Levanté la vista. ¿Qué? Bueno, la gente siempre se entera de todo. Sentí una punzada desagradable. ¿Y eso qué tiene que ver? Con nada. Solo es una idea. Sonrió. Pero de repente me sentí incómodo, porque esa misma idea ya había cruzado por mi mente y la había rechazado de inmediato. Una tontería. Los divorcios ocurren todos los días. La gente no pierde negocios por eso. Pero la semilla ya estaba plantada. Unos días después me llamó un viejo conocido. Nos conocíamos desde hacía más de 10 años. Primero hablamos de fútbol, luego del clima. Después me preguntó de repente, ¿cómo está Isabel? Fruncí el ceño. Supongo que bien. ¿Siguen en contacto? No. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Una pausa extraña. Demasiado larga. ¡Qué lástima! ¿Qué es una lástima? Nada. La conversación terminó poco después, pero la sensación de incomodidad permaneció. Una semana más tarde fue aún peor. Durante un evento benéfico en Veracruz, vi a alguien a quien no había visto en muchos meses. Uno de mis antiguos inversionistas. El mismo que había dejado de responder mis llamadas. Estaba a punto de acercarme. Pero entonces vi algo extraño. Estaba hablando con Isabel. Los dos estaban cerca del escenario. Sonriendo, conversando sobre algo. Como viejos amigos, me quedé inmóvil, porque nunca antes los había visto juntos. Nunca. Unos minutos después, se les acercó otro de mis socios, luego otro, y otro más. Isabel hablaba tranquilamente con personas que yo siempre había considerado mis contactos, mis relaciones, mis socios. Aquella noche sentí miedo de verdad por primera vez. No por la empresa, no por el dinero, por algo diferente, algo que todavía no tenía nombre, pero que era muy importante. Y esa noche, antes de dormir, tuve un pensamiento del que ya no pude librarme. ¿Y si todo lo que estaba ocurriendo no había comenzado cuando apareció Camila? ¿Y si todo había comenzado el día que perdí a Isabel? Y por primera vez, esa idea me pareció mucho más aterradora que cualquier venganza. Al día siguiente llamé a mi antiguo socio, al mismo que había visto junto a Isabel en el evento benéfico. Nos conocíamos desde hacía 12 años. Habíamos iniciado proyectos juntos. Habíamos perdido dinero juntos. Habíamos ganado dinero juntos. Esperaba una conversación sincera, pero la conversación fue extraña, muy extraña. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Me da gusto escucharlo. Te vi ayer. ¿Sí? Estabas hablando con Isabel. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa. Sí. ¿Desde cuándo se hablan? De vez en cuando. ¿Y de qué hablaban? De nada en especial. Esa respuesta fue la que menos me gustó, porque la gente siempre dice nada en especial cuando no quiere dar detalles. Hablamos unos minutos más, luego nos despedimos, pero la sensación permaneció. Incómoda, molesta, como si la respuesta estuviera muy cerca y yo no pudiera verla. Una semana después la situación empeoró. Se cayó un proyecto importante en Puebla, uno de esos proyectos por los que yo apostaba mucho. La razón parecía absurda. En papel, todo estaba en orden. Pero el inversionista cambió de opinión de repente. Sin explicaciones, sin conflictos, sin reclamos. Simplemente cambió de opinión. Tomé un vuelo para verlo ese mismo día. Estuvimos sentados en un restaurante durante casi 2 horas. Hablamos de todo. Del mercado, de política, de construcción, de fútbol,
de la familia, del clima, de todo. Menos de la razón por la que yo había ido. Al final ya no pude más. ¿Por qué? Me miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué te retiraste? Suspiró. Tomó un sorbo de café. Y luego preguntó de repente: ¿Cómo está Isabel? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Otra vez, de nuevo, otra persona. La misma pregunta. ¿Por qué todos preguntan por Isabel? Levantó las cejas, sorprendido. ¿Todos? Sí, todos. Guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo: No lo sé. Y cambió de tema. Cuando salí del restaurante, tenía ganas de estrellar el teléfono contra el pavimento. Porque ya percibía un patrón. Pero todavía no lo entendía. Y una persona se enfurece más que nunca cuando la respuesta está justo frente a ella. Aquella noche llamé a Isabel por primera vez. No por documentos, no por nuestra hija. Simplemente la llamé. Por primera vez desde el divorcio. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando. Sí, Diego. Tenemos que hablar. Está bien. Hoy. Está bien. Una hora después estaba sentado frente a ella, en aquella misma cocina, en la misma mesa, donde tiempo atrás le había dicho que me iba. Todo se veía casi igual, solo que ahora yo me sentía como un extraño. Isabel puso una taza de café frente a mí. Se sentó y esperó. ¿Fuiste tú? Me miró con calma. ¿A qué te refieres? Ya basta. Sabes perfectamente de qué hablo. Guardó silencio. Después del divorcio todo empezó a derrumbarse. Los contratos, los inversionistas, los socios. Y ahora te veo constantemente con personas que conozco desde hace años. ¿Qué está pasando? Isabel me observó durante un largo momento. Luego preguntó en voz baja: ¿De verdad crees que estoy vengándome de ti? ¿No es así? ¿No? Entonces explícamelo. No estoy haciendo nada, Diego. No te creo. Sonrió con tristeza. Mucha tristeza. Como si no hubiera escuchado una acusación, sino la confirmación de algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. De verdad no estoy haciendo nada. Entonces, ¿por qué todo se está derrumbando? No lo sé. No me mientas. No estoy mintiendo. La cocina quedó en silencio. Afuera se escuchaba el mar. A lo lejos ladraba un perro. Isabel miró la mesa. Luego levantó la vista. Y por primera vez dijo una frase que entonces no entendí. Ni un poco. A veces basta con dejar de sostener algo. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Negó con la cabeza. Nada. Ahora suena como una confesión. Pero en aquel momento me pareció una frase sin sentido. Me fui más enojado de lo que había llegado. Porque estaba convencido de una cosa. Ella sabía mucho más de lo que decía. 3 días después murió don Rafael, el viejo notario de nuestra familia, un hombre que me había conocido durante casi toda mi vida adulta. Al funeral asistió mucha gente, muchísima. Políticos, empresarios, banqueros, inversionistas, viejos amigos. Saludaba a unos, daba el pésame a otros, conversaba, y poco a poco empecé a notar algo extraño. La gente volvía a preguntar por Isabel, una y otra vez, como si ella fuera más importante que yo, como si su ausencia se notara más que mi presencia. Después de la ceremonia, se me acercó el asistente de don Rafael, un hombre bajo, de unos 40 años. Llevaba una vieja caja de cartón en las manos. «Esto es para usted». «¿Qué es?» Me pidieron entregárselo después del funeral. «¿Quién?» «Don Rafael». Tomé la caja. Había una nota pegada en la tapa. Y cuando reconocí la letra, sentí que el corazón se detenía por un instante. Porque era la letra de Isabel. Solo había una línea escrita. Ábrela únicamente cuando entiendas que te has quedado solo. Me quedé mirando aquellas palabras durante varios segundos. Luego levanté la caja. Era pesada, muy pesada. Y por alguna razón fue en ese momento cuando sentí miedo de verdad. No preocupación, no irritación, no enojo.
Miedo. Porque por primera vez pensé, ¿y si la respuesta había estado todo este tiempo en un lugar completamente distinto de donde yo la estaba buscando? ¿Y si después de abrir aquella caja ya no habría vuelta atrás? No abrí la caja ese día, ni al siguiente. Estaba en el despacho, junto al escritorio, grande, gastada, atada con un viejo cordel. Cada vez que pasaba junto a ella, la miraba, y cada vez lo dejaba para después, como si ya supiera que, después de abrirla, algo cambiaría, para siempre. 3 días después ya no pude resistir más. Cerré la puerta del despacho, apagué el teléfono, me senté frente al escritorio y corté el cordel. Dentro había 7 cuadernos escolares gruesos, comunes, de esos que los padres compran antes del inicio de clases. Incluso sentí decepción. No eran documentos, ni cartas, ni pruebas comprometedoras, ni una confesión. Solo 7 cuadernos viejos. Nada más. Abrí el primero. En la primera página había un nombre: Raúl García. Número de teléfono, fecha de nacimiento, nombre de su esposa, nombres de sus hijos, su restaurante favorito, su equipo de fútbol favorito, su bebida favorita. Fruncí el ceño. Pasé la página. Luego otra, y otra más. Lo mismo. Nuevas personas, nuevos apellidos, nuevas anotaciones. Había revisado casi la mitad del cuaderno, y no entendía nada. Un sinsentido. Una agenda. Un archivo personal. Vidas ajenas. Nada más. Ya estaba a punto de cerrarlo cuando mi mirada se detuvo en una línea. No llamar los domingos. Desde la muerte de su madre, ese día le afecta mucho. La leí otra vez, y una vez más. Extraño. Muy extraño. Pasé la página. La siguiente anotación. Le da miedo volar. Nunca lo demuestra frente a los demás. Otra más. Odia que lo feliciten antes de tiempo. Otra. ¿Tema favorito? La pesca. Puede hablar de eso durante horas. Sin darme cuenta, empecé a leer con más atención, porque aquello ya no parecía una simple agenda. Parecía un mapa de las debilidades de otras personas, de sus costumbres, de sus dolores, de sus alegrías. Como si alguien hubiera pasado años reuniendo información sobre la gente, y lo hubiera hecho con mucho cuidado, con mucha paciencia, de una manera muy personal. Al caer la tarde abrí el segundo cuaderno, después el tercero, y por primera vez encontré un apellido conocido: Héctor Ramírez. Una de las primeras personas que creyó en mi empresa. El hombre gracias al cual conseguí mi primer contrato importante. Me detuve de inmediato, porque junto a su nombre había varias páginas de notas. Demasiadas. Muchas más que en los demás casos. Empecé a leer. Su hija fue aceptada en la universidad. Está preocupado por la salud de su esposa. No le gusta hablar de dinero frente a otras personas. Cada noviembre visita la tumba de su padre. Una página, otra página y otra más. Entonces mi vista cayó sobre una nota breve, muy breve. Llamar antes de la operación de María. Me quedé inmóvil, porque recordaba aquella operación. 20 años atrás. La hija de Héctor había enfermado gravemente. Todo el mundo lo sabía. Pero debajo había otra anotación, escrita al día siguiente. Llamó. Está muy agradecido. Me quedé observando la frase durante varios segundos. Luego fruncí el ceño. ¿Llamó quién? ¿Isabel? ¿Para qué? ¿Qué tenía que ver eso con mi negocio? Pasé la página. Luego otra. Y de pronto encontré una nueva anotación. Reunión entre Diego y Héctor el jueves. Debajo. Buen estado de ánimo. Y más abajo. Alta probabilidad de aceptar. Sentí un escalofrío desagradable. Muy desagradable. Como si por accidente hubiera escuchado una conversación que no estaba destinada para mí. Porque fue precisamente ese jueves cuando Héctor firmó el contrato que cambió mi vida. Yo siempre había creído que lo convencí. Con mi proyecto, con mis cálculos, con mis capacidades. Pero ahora tenía frente a mí una cadena de acontecimientos extraña.
demasiado extraña. Primero la llamada de Isabel, después el agradecimiento, luego la reunión y finalmente el contrato. ¿Coincidencia? Tal vez. Cerré el cuaderno de golpe. Caminé por el despacho. Volví a sentarme. Lo abrí otra vez. Y seguí buscando. 2 horas después había demasiadas coincidencias. Demasiadas. Junto a decenas de nombres conocidos aparecían anotaciones parecidas. Felicitar a su hijo. Preguntar por el tratamiento. Recordar el aniversario. Entregar el libro. Averiguar los resultados de los estudios médicos. Detalles. Pequeños detalles. Tan pequeños que la mayoría de las personas ni siquiera les habría prestado atención. Pero por alguna razón, esos detalles aparecían antes de los momentos importantes de mi vida. Antes de los contratos, antes de las presentaciones, antes de los acuerdos, antes de las inversiones. Miré los cuadernos que aún quedaban, y por primera vez sentí que no estaba abriendo un archivo, ni un diario, ni unas simples notas. Estaba descubriendo algo mucho más grande, algo cuya existencia jamás había notado. Y mientras más observaba aquellos cuadernos, más fuerte se volvía la sensación de que la verdadera historia de mi vida apenas estaba comenzando. Al día siguiente cancelé todas mis reuniones. Luego, cancelé las del día siguiente. Y después las del otro día también. En los últimos 20 años eso no había ocurrido ni una sola vez. El teléfono no dejaba de sonar. Los asistentes llamaban cada media hora. Los socios exigían decisiones. Pero no me importaba. Estaba sentado entre los 7 cuadernos, y por primera vez en mi vida investigaba mi propio destino. Al principio intenté convencerme de que nada de aquello significaba algo. Solo eran anotaciones, solo observaciones, solo coincidencias. Pero mientras más avanzaba, más difícil era creerlo. Había demasiadas coincidencias, demasiadas. Empecé a anotar fechas, contratos, reuniones, inversiones, negocios. Luego las comparaba con las notas de Isabel. Después de unas horas, mi escritorio parecía un mapa de verdad. Las líneas se extendían en todas direcciones, y casi todas conducían a una sola persona, a Isabel. Con cada hora que pasaba, me resultaba más difícil seguir leyendo. No porque mi negocio se estuviera derrumbando, sino porque se estaba derrumbando la historia que me había contado durante años. La historia de un hombre que había conseguido todo por sí mismo. En algún momento encontré un apellido que recordaba especialmente bien. Ricardo Romero. Incluso hoy todo el país lo conoce. Uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de México. El hombre después de cuya amistad mi empresa creció varias veces más. Siempre consideré aquel encuentro como mi mayor victoria, porque en ese momento ocurrió algo imposible. Al menos eso creía. Hasta ese día. Abrí la sección correspondiente y empecé a leer. La primera anotación parecía inofensiva. El fondo de ayuda para niños podría cerrar nuevamente. La siguiente. Ricardo está más preocupado de lo que aparenta. Luego otra. Hablar con Lucía sobre posibles patrocinadores. Otra más. Se logró conseguir una reunión. Pasaba las páginas una tras otra, hasta que encontré una frase que me heló por dentro. Si es posible, presentar a Ricardo con Diego. La leí varias veces, luego otra vez y otra más, como si esperara que las palabras cambiaran, pero no cambiaron. Cerré los ojos. Y de inmediato recordé aquella noche. Una gala benéfica en la Ciudad de México. Un salón lleno de gente. Música. Voces. Meseros caminando con bandejas. Yo estaba cerca del escenario, hablando con un banquero. Y de pronto Romero se acercó a mí. Él mismo. Me tendió la mano. Se presentó. Y dijo que tenía tiempo queriendo conocerme. Durante meses conté esa historia a todo el mundo. La consideraba una prueba de mi talento.
Ahora descubría que detrás de aquella historia, Isabel llevaba mucho tiempo trabajando en silencio. Pasé a la siguiente página, luego a otra, y poco a poco empecé a comprender algo aterrador. Lo de Romero no era una excepción, era la regla. Un inversionista apareció después de que Isabel ayudó a su familia a encontrar un buen médico. Otro me conoció gracias a un proyecto benéfico organizado por ella. Un tercero había tratado con ella durante años antes de conocerme a mí. La misma historia se repetía, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ella nunca le pidió nada a nadie. Nunca decía, ayuden a mi esposo. Nunca utilizó a las personas. Nunca. Simplemente las recordaba, las escuchaba. Permanecía cerca de ellas cuando la necesitaban. Y después, algún día, esas personas aparecían en mi vida. Y yo lo consideraba mérito mío. Por la noche encontré una anotación que me impidió seguir leyendo durante mucho tiempo. El apellido me resultaba familiar, demasiado familiar. Héctor Ramírez, el hombre que una vez salvó mi empresa. 20 años atrás un banco me negó un crédito. El proyecto estaba prácticamente muerto. Yo ya me preparaba para cerrar la compañía. Entonces apareció Héctor e invirtió dinero. Sin él no habría existido nada. Ni empresa, ni oficina, ni contratos futuros. Nada. Abrí la sección y empecé a leer. Las primeras páginas parecían normales. Notas sobre su familia, sobre la salud de su esposa, sobre su hija. Después apareció una anotación. María está en estudios médicos. La siguiente. Los resultados no son buenos. Otra más. La llamé por la noche. Lo está pasando muy mal. Luego. Le di los contactos de un médico en Ciudad de México. Después. La operación salió bien. Y finalmente. Héctor dijo que nunca lo olvidará. Dejé el cuaderno sobre la mesa lentamente. Porque por primera vez vi toda la cadena completa. No era un contrato, no era un negocio, no era una inversión. Primero vino el miedo por su hija, después la ayuda, luego la gratitud, después la confianza. Y solo entonces llegó la inversión, no al revés. Fue en ese momento cuando empecé a entender algo que antes no veía. Durante todos esos años creí que las personas llegaban a mí por mis proyectos, pero los proyectos eran el último eslabón, el último. Primero aparecía Isabel, después la confianza, y después aparecía yo. Ya entrada la noche encontré un sobre. Estaba escondido entre las páginas del 6º cuaderno, viejo, amarillento, sin firma. Lo abrí. Dentro había una carta. La letra no me resultó familiar. Isabel. Lo más probable es que nunca le enseñes estos cuadernos, pero si algún día llega a leerlos, significará que ocurrió exactamente lo que siempre temí. La gente cree que las grandes cosas las hacen las personas fuertes. Eso no es verdad. Las grandes cosas las hacen quienes conectan a otras personas, y tú lo hacías mejor que cualquiera que haya conocido. Lo más increíble es que nadie lo notaba, especialmente Diego. Con respeto, Ricardo Romero. Leí la carta varias veces. Después me acerqué a la ventana. Afuera comenzaba a oscurecer. La ciudad seguía con su vida. Los autos recorrían las calles. La gente regresaba a casa. A lo lejos se escuchaban niños riendo. Una noche cualquiera. Pero dentro de mí estaba ocurriendo algo diferente, algo mucho más aterrador, porque por primera vez apareció una idea que jamás había permitido entrar en mi cabeza. ¿Y si mi éxito nunca había sido únicamente mío? Y casi de inmediato, apareció una segunda idea, mucho peor que la primera. ¿Y si mis fracasos después del divorcio tampoco eran una casualidad? ¿Y si nadie me estaba dando la espalda? ¿Y si simplemente habían dejado de tener cercana a la persona en quien más confiaban? Aquella noche casi no dormí. Y al amanecer encontré otra anotación. Breve, una sola línea. Había sido escrita 2 años antes de nuestro divorcio.
Si algún día se queda solo, entregar la caja a través de don Rafael. La leí varias veces, 2 años antes del divorcio. 2 años. Y por primera vez sentí miedo de verdad, porque de pronto entendí algo. Isabel había comenzado a preparar esos cuadernos mucho antes de que yo me fuera, como si desde entonces hubiera visto algo que yo no podía ver, como si ya supiera cómo terminaría todo. Por la mañana subí al coche y conduje hacia la Ciudad de México, a ver a la persona que podía explicarme apenas una parte de la verdad, porque cada vez tenía más claro que la verdad más importante todavía ni siquiera había comenzado a comprenderla. Llegué a la Ciudad de México, ya entrada la noche. Renté una habitación en un hotel cerca del centro. Puse la caja con los cuadernos sobre la mesa y durante varias horas me quedé simplemente mirándola, sin abrirla, sin leer, sin tocarla, porque por primera vez en muchos años tenía miedo de conocer la verdad de verdad. No sobre los negocios, no sobre el dinero, no sobre Isabel, sobre mí. Casi no dormí. Y a la mañana siguiente fui a ver a Ricardo Romero. Hubo un tiempo en que su oficina me impresionaba mucho. Ahora ya no. Vidrio, concreto, muebles costosos. De repente todo me parecía una escenografía. Me hicieron pasar a su despacho exactamente a las 10 de la mañana. Romero se veía más viejo de lo que recordaba. Cabello canoso, mirada cansada. Los movimientos tranquilos de alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Me reconoció de inmediato. Se levantó de su escritorio, me estrechó la mano y me invitó a sentarme. Durante unos minutos hablamos de cosas sin importancia, del clima, del mercado de la construcción, del tráfico en la Ciudad de México. Después saqué la carta y la puse frente a él. Miró la letra que conocía tan bien y soltó un largo suspiro. Así que al final llegaste a la caja. Asentí. ¿Es verdad? ¿Qué parte? Toda. Sonrió con tristeza. Una tristeza profunda. Me temo que sí. Sentí de nuevo aquella irritación. Durante las últimas semanas aparecía cada vez más seguido. La irritación de alguien que ha defendido una mentira durante demasiado tiempo y ya empieza a entender que está perdiendo. Entonces explíqueme una cosa. ¿Cuál? ¿Por qué después del divorcio todo empezó a derrumbarse? Romero guardó silencio unos momentos. Luego preguntó: ¿De verdad quieres saber la respuesta? Por eso vine. Asintió. Se acercó a la ventana. Miró la ciudad. Y solo entonces respondió: porque desapareció la persona en quien todos confiaban más. La respuesta no me gustó. Era demasiado simple, demasiado cómoda. ¿De verdad todo dependía tanto de Isabel? Romero se volvió hacia mí. No, todo dependía de la confianza. E Isabel era la persona que la construía. Quise discutirle, pero él ya había abierto uno de los cuadernos, casi al azar. Enrique Solís. ¿Lo recuerdas? Asentí. Por supuesto que lo recordaba. Uno de los inversionistas más importantes del país. ¿Sabías que su esposa luchó contra el cáncer durante 3 años? No. ¿Sabías que su hijo casi muere en un accidente? No. ¿Y sabías que el día de una operación Isabel estuvo casi 7 horas con su familia en el hospital? Me quedé inmóvil. ¿No? Romero cerró el cuaderno. Exacto. No, no, no. Hablaba con tranquilidad, pero cada palabra daba en el blanco. Tú veías a las personas cuando firmaban contratos. Ella las veía cuando tenían miedo. El despacho quedó en silencio. Miré la mesa y sentí que dentro de mí empezaba a derrumbarse algo mucho más grande que un negocio. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. Romero abrió un cajón, sacó una carpeta vieja y la dejó frente a mí. ¿Qué es esto? Míralo. Dentro había copias de cartas, mensajes, notas, correos electrónicos antiguos. Al principio no entendí qué estaba leyendo. Luego vi mi nombre. Después otra vez.
Y otra más, prácticamente en cada página, solo que no lo había escrito yo. Lo había escrito Isabel. No juzguen tan duro a Diego. Está trabajando 16 horas al día. La siguiente. Hablaré con él. Otra más. No quiso ofenderlos. La siguiente. Créanme, es una buena persona. Otra. Denle un poco de tiempo. Sentí la boca seca. Pasaba las páginas cada vez más rápido, y con cada página era peor, porque aquellas notas se extendían durante años. Años. Una y otra vez. Isabel reconciliaba a algunas personas conmigo. Calmaba a otras. Les explicaba mis errores. Evitaba que algunas relaciones se rompieran para siempre. Era como si hubiera pasado toda su vida caminando detrás de mí, reparando en silencio las consecuencias de mis acciones. Donde yo era brusco, ella suavizaba las cosas. Donde yo olvidaba, ella recordaba. Donde yo hería, ella corregía. Levanté la vista, y por primera vez en toda la conversación sentí verdadero miedo. ¿Todo esto es cierto? Romero me observó durante unos segundos. Luego asintió. Sí. ¿Todo? Incluso más de lo que estás viendo ahora. Sentí como el pánico empezaba a crecer dentro de mí. Un pánico real. Casi infantil. Porque por primera vez en mi vida no sabía dónde terminaban mis méritos y dónde comenzaban los de ella. Era como si alguien hubiera apagado la luz en una habitación que yo creía conocer, y de pronto descubriera que no sabía encontrar la salida. Romero se sentó frente a mí. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo, ¿sabes cuándo entendí por primera vez quién era realmente Isabel? Negué con la cabeza. Hace 15 años mi hijo sufrió un accidente. Uno muy grave. Los médicos no garantizaban nada. Durante casi un mes viví entre mi casa y el hospital. En ese tiempo me llamaron cientos de personas. Políticos, empresarios, socios. Todos decían las palabras correctas. Hizo una pausa. Y entonces apareció Isabel. No dije nada. No pidió nada. No habló de negocios, ni de proyectos, ni de dinero. Simplemente se sentó junto a mi esposa. Tomó café con ella. La escuchó. Todos los días. Durante casi 3 semanas. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué? Romero sonrió con tristeza. Eso fue todo. No entendí. ¿Cómo que eso fue todo? Exactamente eso. No esperaba nada a cambio. Nada. Por eso la gente confiaba en ella. No porque fuera útil, no porque fuera inteligente, no porque conociera a las personas correctas, sino porque estaba presente cuando todos los demás desaparecían. Me volví hacia la ventana. Porque ya no podía mirarlo a los ojos. Demasiadas cosas empezaban a tener sentido. Demasiadas. Entonces hice la pregunta que llevaba todo el día evitando. ¿Alguna vez habló mal de mí? Romero respondió de inmediato. Sin pensarlo. Ni una sola vez. Cerré los ojos. Pero él aún no había terminado. Ni siquiera después del divorcio. Eso fue lo que más me dolió. Porque durante meses había vivido convencido de una sola cosa, que Isabel se estaba vengando, que había destruido mi vida, que había puesto a Leire y a la gente en mi contra. Y de repente, descubrí exactamente lo contrario. Ella no había influido en nadie, no había convencido a nadie, no le había pedido a nadie que eligiera un bando. Simplemente dejó de hacer lo que había hecho durante 24 años. Dejó de sostener un mundo que yo daba por hecho. Cuando la reunión terminó, Romero me acompañó hasta la puerta. Justo antes de que me fuera, dijo, «Diego». Me volví. «¿Sí?» Me observó durante unos segundos, y luego pronunció una frase que recordaría cientos de veces después. «¿Todavía crees que perdiste a tu esposa?» No respondí. Pero eso no es lo peor. Sentí que algo se encogía dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo peor? Romero soltó un suspiro pesado y dijo en voz baja, «Lo peor, Diego, es que la única persona que realmente te conocía
Se fue antes de que te dieras cuenta de cuánto la necesitabas. Y por primera vez en todo ese tiempo, no tuve nada que responder. La mayoría de las decisiones las tomaste tú. La mayoría de las victorias también fueron tuyas. Yo solo ayudaba a las personas a ver al hombre que muchas veces tú mismo no podías ver. Cuídate, Isabel. Leí la carta varias veces. Luego, otra vez. Y otra más. Porque por primera vez en muchos meses no sentí dolor, ni vergüenza, ni arrepentimiento. Sentí algo diferente, algo muy extraño, parecido al perdón, no al perdón de ella, al mío. Entonces mi mirada se detuvo por casualidad en la parte interior de la portada. Había otra anotación, breve, una sola línea, una fecha, 2 años antes de nuestro divorcio. Y debajo, si algún día se queda solo, habrá llegado el momento de mostrarle quién ha sido todo este tiempo. Me quedé mirando aquellas palabras durante mucho rato. Luego cerré el cuaderno, y de pronto recordé a la joven del puente, aquella misma. 5 años atrás, cualquier casa puede reconstruirse mientras los cimientos sigan en pie. En aquel momento pensé que la había salvado. Ahora por fin entendía el significado de mis propias palabras. Es imposible notar los cimientos mientras siguen ahí. La gente vive sobre ellos durante años, construye paredes, construye pisos, se enorgullece de las ventanas, admira el techo y rara vez mira hacia abajo, porque está convencida de que los cimientos siempre estarán ahí, hasta que un día se encuentra entre ruinas y solo entonces comprende qué era lo que sostenía todo. Me acerqué a la ventana. Del otro lado del cristal, Veracruz seguía vivo bajo el ruido de la noche. La ciudad era la misma de siempre. El único que había cambiado era yo. Toda mi vida me consideré el dueño de aquella casa, el hombre que había construido su propio destino, el autor de su historia. Pero ahora, por fin, veía la verdad. Ni siquiera Bease había sido su habitante. Había sido su principal fantasma. El fantasma de un hombre llamado Diego Castillo. Un hombre que, en realidad, nunca existió tal como él creía. Porque el Diego que yo pensaba ser vivía dentro de una historia que me había contado a mí mismo. Y la persona real era mucho más compleja, más débil, más fuerte, mejor y peor al mismo tiempo. Apagué la luz, dejé el cuaderno sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo no sentí un final, sentí un comienzo, porque delante de mí había un camino, sin consejos, sin apoyo invisible, sin la persona que mantenía el mundo unido en silencio, y por primera vez en mi vida tendría que descubrir quién soy realmente. La vida está llena de historias extraordinarias. Dale like, suscríbete a Historias Reales de Vida y acompáñanos en la próxima.